Rorro Bueno está en fuego. Que si finge su voz para que parezca más de niña. Que la voz es ideológica. Funny Voice. Que si se pintó la nariz para fingir que se lastimó. Que si le robó el contenido a una TikToker de Ecuador. Y que chance las dos le copiaban a una TikToker estadounidense. Ser atrapada mintiendo una y otra vez. Como diciendo que ella nunca dijo que a su novio Pablo le apetecía un chocoflex. ¿Pero con lo de a Pablo le apetecía? ¿O en ese momento no? Nunca he dicho. Nunca has hecho nunca eso. he dicho a Pablo le apetecía. Es efecto Mandela. Es efecto ¿Qué le Mandela. dices? A Pablo le apetecía un chocoflex para enseñar. El robo del año no ha parado de ser tundida en redes desde que se turbo pasó de lanza con la Rivers en la última velada del año. Bueno, y en todo el evento en general. Porque usó un casco de Spartan, mientras que su rival usó un calzón mal ¿De quién es amarrado. el casco negro? ¿Mío? ¿Que tú contra este casco no peleas? ¿Tú dirías que sí? Es A verdad un día, que parece de Elden Ring, hay que decirlo, ¿eh? unas horas antes de la pelea, ¿tú dirías que sí? Pero es un casco con esta superficie completamente dura. Es plástico. No nos habían informado nada, se enteró mi equipo, pero es que esto es, No, la me verdad hace que muy suena, injusto, es una injusticia muy grande y creo que no es lo correcto. Y a raíz de esto, se destapó toda su red de mentiras. Y aquí estamos. Personalmente, no había visto este pedo porque no veo la pelea de Influencer A se enfrenta a Influencer B para que se te olvide que no puedes comprar una casa. Porque siento que degradan el deporte y que la neta le están jugando mucho al Gaber, jugando a que son boxeadores profesionales. Esto hasta que termine ocurriendo una tragedia. Acaba de fallecer el ahora exboxeador Richard Colón, un puertorriqueño que no sé si les llegó a salir en sus feeds de redes sociales como una gran promesa del box puertorriqueño, hasta que quedó muy mal después de recibir varios golpes ilegales en la nuca. Golpes como el que se comió la Rivers en esta pelea. Y lo que más me preocupa de todo esto es que Rorro lleva varias semanas desaparecida de redes. Pero eso significa que va a regresar más rica y famosa de todo este alboroto. Porque villanizar a una creadora de contenido solo la prepara para su inevitable arco de redención. Porque eso es lo que Rorro es al final del día. Una creadora de contenido mañosa, que se aprovechó de muchísimos hombrecillos que no la ponen y que estos mismos la pusieron en un pedestal como el ideal de novia, de una esposa. O por lo menos en movimientos conservadores. La misma novia que cuernea a su adorado Pablo por tener a otro hombre en su fondo de pantalla en el celular. Esta mujer hizo sus triquiñuelas para tratar de manipular la narrativa de por qué no hizo trampa. Como al llorar en su TikTok diciendo que se esforzó muchísimo para esta pelea, en ponerse cemento en los guantes. Bueno, no se puso cemento, ahorita hablamos de los guantes y de su casco todo mañoso. Y se puso a llorar en su TikTok para despertar ese complejo de Salvador que todo simp lleva dentro de sí mismo. Como también luego presuntamente pintarse la nariz para mostrar que sí se lastimó cuando utilizó el casco que aguanta bombas nucleares. Que pienso por lo menos que regresará aún más famosa que antes, como una nueva persona llena aún más de narcisismo, ignorancia. Y como probablemente en lo que son peras o manzanas, Rorro se va a volver a refugiar en el contenido que, quiera o no, pertenece. El contenido de las tradwives, de esposas tradicionales. Creadoras que ganan muchísimo dinero al promover estilos de vida conservadores, que obviamente ellas no siguen, porque es lo que Estados Unidos, como siempre, ya probó que es un contenido que funciona y que ya nos da un vistazo al futuro, de cómo chance también en el resto de Latinoamérica o en el mundo habla hispana va a terminar evolucionando como contenido que verifica e impulsa por qué las mujeres no deberían de poder votar. Será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, antes de ponernos de aliades super saiyajins sobre este contenido que personalmente me zurra, mujeres haciendo la voz aguda para gustarle a unos vatos que tienen un serio complejo posiblemente criminal, que sienten una atracción fuerte por mujeres infantilizadas, Rocío Bueno es una mujer que hace, bueno, ya no tanto, pero hacía muy seguido porque ahora ella solo le cocina a su novio de vez en cuando, pero antes parecía que literalmente
se pasaba todo su día sirviéndole 24/7 porque lo ama y por esto caía en la categoría de contenido tradwife o de esposa tradicional en español. La triste realidad es que este tipo de contenido es una tendencia que ya llegó a México y al resto del mundo habla hispana. Esta corriente anglosajona que promueve los valores conservadores de regresar a los buenos tiempos, donde le podías poner un chingadazo al amor de tu vida si te daba la comida fría, y que las mujeres se dediquen totalmente a la casa, a cocinar, a limpiar, a atender a los hijos, etc. Pero ahorita hablamos de eso. ¿Por qué se armó todo este desmadre? A finales del mes pasado se celebró la Velada del Año, un evento que hace aún más estúpidamente millonario a Ibai Llanos, un streamer muy popular español, el mismo que organiza estos eventos. Peleas de box entre influencers. Y estos influencers, streamers u otros youtubers participan en este evento para obtener unos meses más de relevancia y lesiones cerebrovasculares de por vida. Porque no serán boxeadores profesionales, pero ese daño cerebral se lo van a llevar por el resto de sus vidas. Porque cuando hay lesiones cerebrales se genera una especie de tejido fibroso, tejido que forma una cicatriz que repara el daño, pero no vuelve a tener funcionalidad ese tejido. Entonces no creo que quieras tener muchas cicatrices en el cerebro, ¿verdad? Y en este evento se hizo la mega polémica en la pelea de Rorro contra la Rivers, porque Rorro anuncia un día antes de la pelea que sale con un casco mamadísimo que literalmente puede aguantar que una camioneta le pase encima, y la Rivers con una careta de tela. Como también, como ya había dicho, unos sospechosos juanetes en los nudillos que se podían observar claramente cuando termina la pelea, que tenía unas bolotas en los nudillos, Rorro bueno, mientras que los puños de la Rivers parecían disfraz de momia de un niño de segundo de kinder. Y esto es porque la Rivers utilizó el equipo estándar, ¿verdad?, autorizado por la Velada del Año, mientras que Rorro se pasó las reglas por los huevos. Ahorita explicamos por qué es culpa de todos, pero fue una jaladota. Les resumo este mega chisme de una vez. Literalmente, este pedo del casco fue el primer dominó que empezó una de las funas más fuertes de lo que va del año, si no es que la funa más fuerte de todo 2026. La razón de por qué Rorro Mañas bueno salió a pelear con un casco de fútbol americano, uno que literalmente puede soportar golpes de un martillo sin que te pase ni madres, y salió con esta chingadera porque dizque tenía una necesidad médica, porque el año pasado se operó la nariz y el doctor le dijo muy claramente que literalmente no podía volvérsela a romper porque el mínimo golpe se la podría romper, y si se llegas a romper la nariz, que se acaba de operar hace un año, ya sería inoperable de por vida. Médico, o sea, yo necesito utilizar ese casco, no es que a mí me apetezca utilizar ese casco. Yo no puedo recibir impacto en la nariz y eso lo sabíamos todos desde el principio. Entonces, claro, yo no puedo... No nada, Rorro, no de está verdad. en mi mano, de verdad, lo siento muchísimo, Sammy, Mira. que no está en mi mano. Uno pensaría que si una persona tiene esta condición, ¿por qué pinches colas estaría boxeando? Pero bueno, la señorita en efecto pidió paro, que la dejaran utilizar un casco un poquito más mamado y diferente al de tela y estándar que todos los demás peleadores han utilizado en la Velada del Año. Y en efecto, Ibai mismo dijo que Rorro hizo el proceso adecuado para pedir permiso por un casco extraoficial y para poderlo utilizar. Y quien tuvo la culpa, o la principal culpa de todo esto, fue el supervisor deportivo del evento, un hijo de vecino llamado Sandor. Pero esto es una verdad súper a medias, porque si bien el susodicho Sandor no le avisó al equipo de la Rivers de este cambio tan drástico de casco, porque andaba en friega por querer sacar al evento adelante, supervisando otras cosas, shalala, se omiten demasiadas cositas relevantes, como que uno de los primeros cascos que la descarada Rorro trató de utilizar era el de Hannibal Lecter en esteroides. Hermanos, y de por sí el casco que terminó eligiendo parece a prueba de balas. Mi hermana en Cristo intentó salir con uno literalmente hecho de metal. Y de una vez adelanto, luego mintió diciendo que era exactamente el mismo casco el que terminó usando a prueba de balas, anti camionetas, anti cualquier daño, diciendo que era exactamente el mismo que se utilizó en la otra nacada que fue el evento de Supernova en México, igual de box, lo cual tampoco era cierto, era muy diferente al que se utilizó acá. Kareli Ruiz lo utilizó, era muy diferente al que utilizó, otra mentira. Pero bueno, un error no haberle avisado a la Rivers y a su equipo, que se terminó aceptando el nuevo casco a una semana antes de la pelea, que ya de por sí bastante mañoso. Y la Rivers se entera un día antes del evento, cuando hacen el pesaje oficial, donde las dos, a pesar de su gigantesca diferencia de tamaño, llegaron pesando exactamente lo mismo. Y cuando la Rivers se entera que se le estaban a punto de pasar de lanza, pues se enojó un poquito. Pero es que es ridículo, o sea,
¿qué hago? O sea, es una injusticia, de verdad no puedo, o sea, me sentiría estúpida aceptando, me sentiría idiota, la verdad. Sorprendente descubrimiento. Ibai quedó anonadado cuando descubrió que otra vez otro peleador, otro de sus concursantes, andaba haciendo triquiñuelas para poder O sea, ganar. lo que no puede ocurrir es que si vas a utilizar un casco especial, la otra persona no lo sepa. Eso es un error grave por nuestra parte como organizadores y también por la parte que nos tiene que presentar el casco. Porque yo también entiendo que Sandor, si no le presentan el casco, está atado de pies y manos. Pero ahí le tienes que echar polla y yo, si soy Sandor, a la siguiente le tengo que decir, señores, o me presentáis el casco el 10 de mayo o no peleáis. No hay más. Y aparte, Sandor, Porque si bien tengo entendido que se les paga a estos influencers por participar, no hay un premio para el ganador de la velada o al ganador de cada pelea, más que decir que te super chingaste al otro rival. Entonces no sé qué tan severos se podrían poner si los organizadores de la velada del año descubriesen que un concursante, chance o no, se estuvo metiendo cositas para tener un mejor rendimiento en su pelea. Si bien en mi exhaustiva investigación de 15 minutos viendo TikToks mientras desobaba en el baño, me arrojó que en efecto se hace un antidoping un día antes y horas después de la pelea, mi cerebro hater no puede evitar pensar en qué pasaría si un influencer sale con que sí se metió cosas. ¿Qué pasaría? O sea, que se anula la victoria, habría otra revancha con una persona que hizo trampa. ¿Cuáles son las consecuencias? Porque no sé, en otros eventos profesionales de boxeo o de MMA, como en la UFC, que es algo que más sigo, el deporte que más sigo, quien se encarga de todo el dopaje de los peleadores de la UFC, una agencia independiente al organizador del evento. Entonces, en caso de que descubran algo, pues lo reportan a las autoridades correspondientes. También les hacen dopajes aleatorios en cuanto un peleador empieza a hacer su camping, o sea, meses antes cuando ya se sabe que va a pelear contra alguien más en un evento. Son aleatorios estos dopajes. Y en caso de que se descubra que un peleador se está metiendo cosas, obviamente se cancela la pelea y se le impone una multa y hasta se le excluye y es vetado de que pueda hacer una pelea profesional en un tiempo determinado de 1 o 2 años o hasta más. Entonces, ¿qué nos garantiza cualquier clase de rigor por cuidar a los participantes de la velada cuando la misma velada, tengo entendido, es la única que supervisa los dopajes? Todo esto lo digo porque pues, han participado antes influencers, ¿verdad? Que hacen contenido de fitness y la mayoría de estos güeyes se meten cosas. La neta, se meten ciclos y otras cosas para llegar a esos niveles de volumen. Que si bien pues, es su vida, muy su pedo lo que quieran hacer cuando no lleguen a los 40 años de edad o lleguen todos madreados, pues ya hay un pedo a la hora de que te quieras madrear con alguien más porque tienes una clara ventaja. No estoy diciendo que ellos hayan hecho trampa, ¿verdad? Antes, en los anteriores eventos. Lo digo porque ahorita hubo una conspiración rondando por ahí en lo que estuve investigando mientras cagaba, ¿verdad? Ya no siendo tan sutil, donde se dice que en el día del pesaje Rorro salió con un nuevo look, con el cabello pintado. Y es verdad, lo vi. O sea, de hecho lo presume luego empezando el evento, ¿no? En el pesaje que se hizo un look nuevo, nueva yo, nueva victoria. Y por ahí salió que chance se cambió el color del cabello, se lo decoloró, se lo pintó justamente antes del antidoping para posiblemente evadir una prueba de antidoping capilar, que son de las más rigurosas, las que te quitan un cabello con raíz y analizan el sebo y la raíz del cabello porque al parecer el folículo de cabello es el que más contiene o guarda cualquier tipo de sustancia durante meses. Y según lo que vi, pues que te pintes o decolores el cabello podría alterar el resultado de este tipo de pruebas. Pero por lo que les digo que pude sacar de mi súper profunda investigación, no pude dar con el tipo de pruebas que les hacen a los peleadores. Más que por ahí vi que Ibai bromeaba con hacer pruebas de orina y lo que te marca Gemini y algunos artículos que han cubierto las veladas conforme a los años, que es una prueba de orina, pero ninguna información oficial llega a encontrar. Entonces no podemos saber qué clase de pruebas hicieron y si los peleadores las pasaron o no, porque también hay una falta de transparencia para anunciar los resultados. En que si un concursante salió que sí utilizó anabólicos u otras sustancias que le dieran una ventaja en estas peleas. X ya está en el pasado. La pelea ya sucedió y perdió la Rivers. ¿Quién sabe por qué? Por el casco. El casco tuvo mucho que ver. Pues sí, güey. Si no recibes daño cuando te meten rectos a la cara, pues claramente tienes todas las probabilidades de ganar. Ganarle al rival, aunque digan que lo hizo muy bien y traía mejor técnica. Pues claro, güey. Claro, porque no recibió nada de daño la morra. Se podía ver claramente cómo absorbía el daño. O sea, nulo. 0 puntos de ataque en cada golpe que daba la Rivers. Pero bueno, a raíz de la polémica, les digo que salió el supervisor de todo el evento de deporte a decir que el casco no afectaba en la victoria, que tuvo robos buenos.
el casco era igual de seguro de inseguro que lo era al principio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese casco tiene una carcasa que va integrada con un certificado de calidad y sabemos que responde en esa situación. Peludas bolas, que no importa. Hermano, vi toda la pelea. Por eso vi cómo la River se comió un sinfín de madrazos, pobrecita, con su pobre careta de tela, mientras que Rorro entró con el casco de Iron Man 1. No le pasaba ni madres, no le inmutaban los madrazos que le llegaban a conectar. ¿Cómo Colas no va a afectar, güey? La morra entró con un casco que literalmente no le pasa ni madres. Sí le pasa un carro encima. Y la Rivers entró con un pañal usado. Como también les digo, Rorro entró con un vendaje visiblemente mucho más acolchonado. Parece que le picaron 100 abejas a esa madre. Por más que se quieran limpiar las manos, simplemente la Rivers estaba en clara desventaja. Sí, Rorro tuvo mejor técnica. Pero ¿cómo lo vas a ganar si no recibes daño, güey? Cuando te pegan. Mientras que tu rival sí se come varios madrazos, incluyendo un golpe muy ilegal en la nuca. En fin, esto empezó el fuego, que es hoy la mayor funa que se ha visto contra un streamer de la velada del año. Me pone a pensar, ¿verdad? Cuando Ibai y todos los demás streamers que participaron, cómo no la armaron de pedo porque peleara Coscu, un streamer argentino que hace 3 años peleó contra Hola Soy Germán. Y por esas fechas se dio a conocer que hace unos años se pasó de listo al rolar unas fotos de una mujer inconsciente y estando en bolas en un grupo de amigos. Pero bueno, fue hace mucho tiempo, ¿qué importa? ¿Y eso qué tiene que ver con que vaya a pelear en la velada del año número 3? A ver, déjense de enganchar por cosas del pasado, what the fuck. Sí, pero alguna vez Coscu aventó a mi abuelito. Sí, güey, pero o sea, va a agarrar a chingazos con Germán Garmendia, o sea, ¿qué tenía? Estás invitando a uno de los streamers más famosos de Argentina. Y pues hay que llegar a ese mínimo, ¿no? 1.000.000 de personas viendo la velada del año en vivo. Aparte, aquí sí se pueden hacer edits cagados. Esto es lo que más me interesó del caso. El por qué. ¿Por qué tanto odio hacia Rorro? A ver, es obvio, es una mentirosa, ¿no? Pero vamos a filosofar. Personalmente estoy muy enojado porque tuve que ver horas. Odio mi trabajo. Horas. De ver pinche gente chillando en sus redes, que si la culpa es de Rorro, que si la culpa es de Rivers, que si la Rivers está llorando, de Ibai, del Sandor, etcétera, etcétera, etcétera. Y quería tratar de llegar al núcleo de por qué este pedo se hizo tan mediático. La respuesta, o por lo menos lo que yo pienso, es porque es una mujer que hacía y que aún más o menos hace contenido Tradwife, de esposa tradicional. Porque me vengo enterando que gracias a la comunidad incel, de hombres que no la ponen, entonces odian a las mujeres que no los pelan, y al mismo tiempo glorifican al ideal de lo que sería la novia / esposa perfecta, como una versión de sus madres que están ahí para cuidarlos, hacerles de comer, pero con la que pueden copular. Esta comunidad que Rorro fue agarrando conforme a los años, ya la había funado de hecho el año pasado, cuando Rorro estaba entrenando para la velada del año pasado, vaya la redundancia, y que por alguna razón, totalmente desinteresada, ella estaba en Puerto Rico, pero tenía que seguir entrenando con nada más y nada menos que con Jake Paul. El pedo claramente estuvo en cómo una morra que se desvive por su novio y quien aparenta que está todo el día sirviéndole, fue capaz de subirse al tengo el pilín pequeño móvil, después ir a la casa del cabrón y después hacer un segundo entrenamiento por la noche. Y quedé muerta. O solo era una estrategia para obtener clout. ¿Quién sabe cuáles sean las intenciones de Rorro? Pues no, dicen los incels. Maldita Rorro, no se puso a pensar en lo que pasaría por la cabeza de Pablo el Cook al ver que su novia se fue con otro hombre con más dinero que él y que estafa año con año a su audiencia joven al hacer una casa youtuber con puros creadores demasiado jóvenes como para beber alcohol y quedarse con todo su dinero, promocionando páginas de loot boxes que básicamente era exponer a su audiencia de niños infantil a casinos virtuales y, obvio, promocionar un sinfín de estafas cripto a su audiencia que, repito, principalmente son niños. Y ya se me estaba olvidando algo que no podía faltar en el repertorio de una persona sumamente asquerosa que obviamente cuenta con muchísimas acusaciones de ser un pasadito de lanza con varias mujeres que igual eran extremadamente maduras para su edad. Una persona que por poco, muy poco, la podemos describir como un terrible, mañoso, turbio, deshonesto, estafador, miserable
cabrón, pero tiene millones de seguidores. Entonces la buen Rorro fue a colaborar con él. Por este TikTok, mucha de su audiencia se le volteó el año pasado, porque cómo era posible que la esclava ideal estaba con un vato que no era su dueño. Que a ver, Pablo obviamente pudo haber estado ahí en todo momento, o sea, pudo haber estado ahí grabando o le ayudaba a grabar, acompañándole en el entrenamiento, shalá, o hasta en la misma casa del miserable Paul. Pero supongo que estas son las consecuencias de compartir fragmentos sesgados de lo que es tu vida real con millones de personas en internet. Lo que nos lleva a por qué a veces, conscientemente o inconscientemente, Rorro hacia un chingo de rage bait. El crear contenido que atraiga o cause la indignación de los consumidores en redes sociales. Intencionalmente o no, el hecho de que tuviera de fondo de pantalla en su celular a su entrenador enfrente de su novio y que constantemente en el camino a la velada se les veía compartiendo afecto físico en su contexto de creadora de contenido linda, dulce, que vive esclavizada a su marido, este tipo de noticias, de imágenes, es gasolina perfecta para que se avive el fuego de la indignación en Twitter, en TikTok, en YouTube o en cualquier otro rincón de internet. Esto que les voy a decir es información que me llegó que saqué del comediante Alex Falcón en Instagram. Buenísimo, lo recomiendo. Donde hace varios shorts exponiendo estafas y temas curiosos como lo es el tema del rage bait, que en español sería carnada de ira, pero más específico, de indignación. Porque para que una pieza de contenido sea buen contenido, por bueno me refiero a efectivo en redes sociales, debe hacer sentir algo en el consumidor. Y la emoción más sencilla de provocar es el enojo. Si tú empujas a alguien o le dices que qué pedo con su peinado de lesbiana, bienvenidos a una funa más. Sí, ya se extrañaba, ¿no? Fíjense que de este tema yo nunca iba a hablar, porque sé perfectamente que hoy socialmente hablar de lo que voy a hablar es muy le arruinas el día y lo harás enojar muchísimo. Lo alarmante de este tipo de contenido que causa enojo o indignación es que una vez que algo logra ponernos de malas, hacernos enojar o indignarnos, queremos seguir estando indignados, enojados, todos malitos por un ratito más. Entonces consumimos más y más contenido caca. Que si Rorro se la pasó mintiendo sobre que se lastimó la nariz con el casco, pero realmente solo se pintó la pinche punta. Punta, YouTube, punta. No vayas a pensar que dijo otra cosa, ¿eh? La punta de la nariz. Mintiendo sobre que le habían dado permiso médico para la pelea, que tampoco es cierto. Puras mentiras. Que si el casco también lo habían utilizado en Supernova, no es cierto. Que si después de la pelea sale un video de que su equipo entero se burló de la Rivers en el camión. Que si dice que diseñó los outfits y el camión cuando lo hizo otra persona y se llevó el crédito. Que si dice que la frase de hoy a Pablo se le apeteció es un efecto Mandela. ¿Por lo de a Pablo le apetecía? ¿O en ese momento no? Nunca he dicho. Nunca has dicho nunca eso. he dicho a Pablo le apetecía. Es Eso es efecto Mandela. Es efecto ¿Qué me Mandela. dices? A Pablo le apetecía, no he dicho que flick para Mentira tras mentira tras mentira de la señorita Rorro. Increíble cómo la señorita manipulación sigue dando incongruencias, mañas, manipulación emocional al llorar en sus videos para que su audiencia se sienta mal y no vaya a pensar que ganó esta pelea por hacer varias trampas. Todo esto es un ciclo de indignación que te atrapa y te mantiene ahí consumiendo constantemente hasta que te den las 4 de la mañana o hasta que te cagoten en la chamba por estarte distrayendo con este chisme. Es contenido altamente efectivo porque no solo una personita enojada seguirá consumiendo contenido que la mantenga enojada y enganchada, sino que además interactúa, comenta múltiples veces en otros posts, en otros videos, comparte y luego consume más y más del creador funado, jugando a que así está haciendo algo para arreglar su miserable existencia. Lo que nos lleva a los comentarios donde se burla de los peruanos. Subnormal que se ha inventado este rumor, porque yo en mi vida he dicho nada de esto. Es que, ¿qué coño os pasa? De verdad, estáis malitos de la cabeza Que todos. al parecer son ciertos, porque salió a disculparse por esto, pero solo por esto nada más. Porque hay otro caso bastante inconsistente, que es el caso de plagio hacia la creadora TikToker Galitari, una TikToker de Ecuador que acusó a Rorro de hostigarla porque supuestamente ella llegó a platicar en una app de citas con su adorado Pablo hace algunos años. Que pues, lo vi en el video de Andy, que decía que en teoría en aplicaciones de citas solo te muestran personas alrededor de ti. Entonces, ¿cómo será posible que ella llegó a conocer a Pablo? Porque Pablo tuvo que haber viajado a Latinoamérica. No tiene sentido, güey, eso. Como también acusarla de que le copiaba el contenido de cocina en TikTok. No mames. ¿Qué morra que busca hacerse famosa cocinando en TikTok no hacía algo similar? De lo que sí se le podría acusar a Rorro es que literalmente era una copia de Nara Smith, una TikToker estadounidense. Preguntaba
a mi novio que qué le apetecía comer y me ha dicho que pasta. When my husband turned to me and said he was craving hamburger helper, I had no clue what he was talking about. Me apetecían hoy chocoflakes para desayunar, pero vi que no nos quedaba. Con millones de seguidores, mucho más que Rorro, y en ese momento era muy viral haciendo contenido de Tradwife, porque le cocinaba a su marido, a sus hijos y mostraba lo bello que era estar en una relación tradicional panista. Ahí sí descaradamente le copiaba todo, güey, todo, o sea, toma por toma y hasta partes del guión, cómo empezaban sobre todo. Que ahorita hablamos de Nara Smith. La única diferencia entre Nara Smith y el contenido de Rorro es que Chance Rorro, a propósito, agudiza aún más la voz. Y afortunadamente, ella solita nos brinda la razón de por qué infantilizar la voz de una mujer funciona, por alguna razón, para atraer a hombres raros que les gusta ese pedo. Es la voz de Rocío. Sí, y también que es ideológica. Que eres ideológica. O sea, Sí, que la también voz es ideológica. ¿Cómo que la voz es ideológica? Sí, o sea, es una voz que se llama Baby Fundy Voice, que es una voz que existe en Estados Unidos en las comunidades mormonas y les enseñan a las niñas pequeñas a hacer esa voz para parecer más sumisas y para agradarle a los hombres. Entonces, claro, esa voz existe, pero da la casualidad de que es mi voz. No, vamos, es tu voz, aquí no estamos metiendo ningún... No. Entonces, claro, que soy conservadora porque hago esta voz aposta y estoy intentando parecer una niña y que vamos, que la gente se monta sus películas y yo lo siento muchísimo, pero no puedo cambiarla. Y este debate acerca de que si su voz es real o no, en creadoras de contenido femeninas, lleva existiendo por lo menos 15 años, cuando algunos recordarán que la gente cuestionaba todo el tiempo que si la voz de Yuya era real o no. Miren, no dudo que la voz de Rorro sea aguda naturalmente. El problema está en esa inflexión, que da la casualidad que sí es similar a la práctica que utilizan los mormones que acaba de describir. Que, repito, está bien extraño el que le guste a alguien, que alguien quisiera que su novia tuviera la voz de una niña. Un tema para otro video. Analizar a los fans de animes rancios. Porque justamente en estos días salió también un videíto de cómo Rorro le habla a Pablo, a su adorado Pablo, con una voz muy diferente a sus videos, mucho más grave. Sí, femenina y todo, pero mucho más grave que en la de sus videos. Hasta que se da cuenta que la están grabando y ya vuelve a la voz normal. Coño, ¿dónde están mis zapatillas? No sé, ¿dónde están las zapatillas? Las que yo me he comprado en Adidas. Yo en el autobús hemos bajado todo y eran esas cosas. No, Pablo, tú has ido a recoger y a pagar. ¿Para mí? ¿Dónde están mis zapatillas? Claramente, como habíamos dicho, le copiaba el contenido a Nara Smith para poder entrar al nicho de contenido Tradwife. Otro concepto que primero funcionó en Estados Unidos y ahora, emocionante, ya en México. Ya otra vez tenemos una migaja de que podemos consumir lo que también se consume en el primer mundo. Me di una vuelta en el Instagram de Nara Smith y solo puedo decir que, híjole, qué más irritante persona. Pero bueno, de perdida no habla como una niña. Ella de perdida usa una voz de mujer seductora que le cocina a su marido porque me encanta estar todos los días confinados a una cocina y a limpiar baños, aunque realmente no lo hace. Le tiene que pagar a alguien más a que haga ese trabajo rudo, pero obviamente eso no es lo que se promueve en sus videos cuando mujeres tienen que hacer todo ese desmadre, limpiar calzones cagados, el baño cagado, hacer la comida cagada y aparte trabajar, pero esa es otra historia. Hoy en día, Nara Smith lucra con exponer lo que sería la vida perfecta, una vida llena de consumo excesivo como en Estados Unidos, pero familiar, y mostrando a cada rato lo tierno que es su bebé, ya es como su quinto hijo, y cómo van a eventos de influencers de allá. Pero hace 2 años, igual estaba cumpliendo los antojitos de su marido, igual que a su marido se le antojaba un refresco, entonces ella se lo hacía casero para que fuera natural y orgánico. Si sus hijos querían cereal, iba a ser un cereal orgánico hecho en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la verdadera persona que yo pienso, ¿verdad?, a la que Rorro le copió el contenido. Bueno, nada tonta, ¿verdad?, recrea la fórmula anglosajona exitosa, así como también muchos otros creadores de contenido lo han hecho antes que Rorro. Aquí surge mi problema con el contenido Tradwife, que independientemente de que digan que solo están haciendo videos porque me encanta cocinar, quieran o no, están impulsando este estereotipo de que la novia perfecta es la que está a la merced de su vato todos los días, de su vida, juntos, y que precisamente debería de vivir para cumplirle todos sus caprichos. Obviamente usan el escudo de el verdadero feminismo busca que las mujeres decidan lo que quieren hacer en sus vidas. Y si esa elección es que se queden en su casa, porque no les queda de otra, ¿verdad? Porque se les negó estudiar y fue la única manera que encontraron para salir de su casa
violento y con problemas económicos y se metieron a otra prisión, pues es su vida y hay que respetarla. Me molesta que utilizan todas estas defensas para ocultar el hecho de que lucran con este concepto de lo que debería ser una relación perfecta. La morra que le cocina al vato mientras él esté trabajando, proveyendo. A pesar de que la mayoría de estos idiotas no trabajan y viven con sus mamás todavía y las odian, relaciones muy bonitas. Y proponen este ideal conservador de regresar a unos fantasiosos años 50 en Estados Unidos. Un pinche país que ni siquiera es hispanohablante y que tampoco era tan magnífico como lo presentan hoy en sus redes sociales, pero se promueve que regresemos a esa era dorada que realmente nunca existió. Mi problema es que los creadores de contenido que promueven estos ideales no son esposas tradicionales, no son mujeres mantenidas, son creadoras de contenido, emprendedoras que generan miles de dólares, miles si no es que millones de dólares, haciendo TikToks de cocina y jugando a que hacen todo esto por sus esposos y diciendo que así debería ser, cuando ellas son mujeres independientes, empoderadas, apoteósicas, que ese es su trabajo. Graban un ratito al día y luego mandan a que otro equipo de minions editen y suban y hagan todo el trabajo por ellas mientras ellas viven de bolas con los miles de dólares que generan promoviendo estas mentiras. Son mujeres que lucran y viven de huevos. Es un negocio que se sostiene de promover las ideas de tu tío borracho que nunca pagó manutención. La gente lo tiene que creer, por eso lo promueven, para que siga funcionando. Investigando para este video, me encontré con este excelente video de la youtuber Aime Roman. Perdón si lo pronuncié mal, muy recomendado, les dejo el link en la descripción, donde habló sobre el contenido Tradwife hace 2 años. Me gustó mucho, sobre todo cómo abre el video, hablando sobre cómo, independientemente de que si le gusta a la señora o no cocinar, está mostrando una ventana muy pequeña de lo que en teoría es su relación completa con Pablo. Como ya habíamos mencionado, estos fragmentos de su vida real que muestra en sus redes sociales dan a entender, ficción o no, quieran o no, que constantemente dedica horas de su vida a mimar a su novio. Claro que un pinche copito de nieve podría reflexionar que nada en redes sociales es real. Es una simulación hiperreal de lo que alguna vez fue nuestra decadente realidad y que cada vez más pasamos tiempo en ella, en esta simulación. Spoiler, las redes sociales. Porque nuestro imperio real lleva cayéndose a pedazos desde hace más de 20 años. Pero tristemente reflexionar sobre cómo es que se nos manipula constantemente nuestra percepción de la realidad, sobre todo si están siendo explotadas o no. Obviamente se sabe que ella no hace todo. Como les dije, es físicamente imposible que Nara y Rorro se la pasen todos los días cocinando 8 horas al día para sus parejas y su familia. Hay todo un equipo de producción detrás que no se ve, pero si no se ven, entonces este es el mensaje que se da, que es una novia que literalmente todos los días dedica una gran parte de su vida, el recurso más importante que tenemos nosotros, el tiempo, a cumplir el antojo que tenga ese día Pablo. Toda la indignación que ha generado en redes le sirve para promocionar su canal de cocina, porque a ella lo que le gusta es cocinar y es evidente que se le da bien. No es una tradwife, no es una ama de casa, es una creadora de contenido que hace recetas de cocina y que ha descubierto que, como ya pasó con Nara Smith en Estados Unidos, la clave del éxito reside en navegar esa línea gris entre chica que hace vídeos de cocina y mujer tradicional de la que hace bandera la ultraderecha. Si bien no lo promueve activamente, tampoco lo negó, tampoco rechazó ese tipo de audiencia o hizo algo para deslindarse de este grupo terrible de personitas. Hasta que le salió el tiro por la culata el año pasado, cuando les dije que entrenó con Jake Paul y toda esa bola de incels que sí utilizó, se enojaron porque vieron que Rorro era una mujer. Vaya la redundancia, pero pues así no las ven como objetos. Pero ya, volvió a hablarles como si fuera una niña y se volvieron a poner de su lado para esta última pelea. El punto es que le funcionó para establecerse como una de las más grandes creadoras de contenido de cocina. Y con esto se promueve la otra cara de la moneda de las mujeres que hacen contenido solo para flans, que entre ambas hacen ver que solo hay 2 opciones para que una mujer sea libre y exitosa, pero en ambos caminos terminan siendo explotadas a su manera. Por eso digo que son los 2 lados de la misma moneda, porque ofrecen el empoderamiento femenino a través de venderse a sí mismas a través de internet, convirtiéndose en mercancía, cosificándose o cediendo toda su autonomía a un hombre. Y en ambas opciones, que a mi parecer son igual de extremas, solo se promueve que en estas 2 y únicas 2 opciones, que al parecer muchas mujeres jóvenes están empezando a notar como el único camino para salir del hoyo de la vida en el que estén, tristemente, las 2 son mentira.
O por lo menos eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Todo turbo aliade ultra simp. Porque piénsenlo, solo muy poquitas personas en ambos extremos de la moneda, en ambos lados de la moneda, llegan realmente a vivir cómodamente y de huevos al seguir estos ideales. Y con muchísimos lujos, si es que se van por el camino de la Tradwife o de solo para flans. Y las que sí lo logran hacer, o de plano es una mentira, como las creadoras de contenido de Tradwives, que fingen ser mantenidas pero zurran dinero con su trabajo, luego promueven esta mentira, como en el caso de las de Solo para Flans, que la misma plataforma les da dinero porque lo hagan, que publiquen cuánto ganan, para que mantengan su posición en la pirámide, a pesar de que todos lo deberían de saber. Y espero este tipo de video ayuden. Es físicamente imposible, como en cualquier sistema ahorita vertical, ¿verdad? Que tenemos organizada la sociedad, que todos puedan ser exitosos, siendo Tradwives o siendo solo Flansters. No se puede, no todos pueden estar ahí, porque hay un grupo muy limitado de hombres que en teoría te podrán dar esa vida de ensueño, siendo una mantenida que luego va a tener que aguantar que la cuernen y la traten mal. Como también solo hay muy poquitos lugares para que seas una mujer que gane verdaderamente bien millones de solo para flans, porque necesitas tener esa bola de sims que de por sí tienen dinero limitado para que te paguen y te mantengan en este estilo de vida de sueño. Y sobre todo porque el camino cada vez es más aparente dependiendo tu clase social. Es muy de extremos y tristemente ni siquiera es una elección, es más bien donde te tocó nacer. Viéndolo fríamente, sería un escenario donde eres pobre y eres puca, o eres rica y eres Tradwife. En el primer escenario, muy poquitas personas lo hacen verdaderamente por gusto y no por absoluta necesidad. Y en el segundo escenario, ¿cuántas esposas tradicionales realmente sí viven de bolas? Sí viven felices, de ensueño, disfrutando de la feminidad, diciéndole qué hacer a las muchachas que son las que van a sostener su hogar y solo se dedican de vez en cuando a hacer reels de cocina y a experimentar cosas locas, a ir a pilates? ¿Cuántas realmente viven así? Sin preocuparse por nada. Y no porque no les queda de otra. O sea, ¿cuántas no mujeres que tienen que aventar la chinga que es mantener un hogar estable, limpio, alimentado, y aparte de eso tener que trabajar? Lo triste de todo esto es que estamos en un punto de declive social y las personas más jóvenes recurrirán a estas apuestas, a estos extremos, a estas mentiras, a pesar de que chances se vuelan que es impresionantemente improbable que en el caso de las mujeres sean de las afortunadas del sistema. Y cada vez veo más claro que esto responde en buena medida, y bueno, solemos hablar de esto refiriéndonos a los hombres, pero creo que en cierta medida hay mujeres jóvenes que atraviesan una crisis similar, a que el contexto de precariedad e incerteza laboral, de ausencia de horizontes nuevos e ilusionantes, nos esté llevando a buscar otra vez arquetipos y guiones rígidos, viejas certezas a las que agarrarnos, que nos aporten una cierta sensación de seguridad o estabilidad. Personalmente pienso que es muy importante que tengas tu trabajo, seas hombre o mujer, para que tengas, deja tu independencia, agencia en tu vida, algo de decisión en esta incierta y caótica vida. Es muy complicado y estresante. No por nada muchos quisieran entregar la agencia de sus propias vidas a alguien más, a que los mantengan, las mantengan, y así ya no se tengan que hacer cargo de este inmensurable peso que es vivir en sociedad. Pero en el caso de las mujeres es muy importante que tengan esta agencia y este poder de pérdida económico para establecer límites con tu pareja, y con esto ojalá la capacidad de poder salir de una relación abusiva, que sobran, en esta vida, y no solo en las relaciones románticas, en general, familiares, amistosas, románticas. El camino de la esposa tradicional es un escape falso, tanto serlo como aspirar a tener una esposa, novia, así como le pasa a todos los vatos que consumen este tipo de contenido y que piensan que es la solución y les mama rorro por eso. Es una ilusión. Bien decía John Baudrillard, cuando lo real ya no es lo que era, la nostalgia cobra todo su sentido, haciendo que miles de mayoritariamente hombres enmasculados simulen que esta es la solución ante los problemas de desigualdad y explotación que hay en el mundo. Simular una versión imaginaria sin sustento en la realidad de lo que es el ideal de una pareja y de lo que verdaderamente haría que el mundo se arregle. Estúpido. Regresar a los tiempos de antes, que nunca fueron los tiempos de antes. Esa no es tu familia, dude, es otro país completamente, que ni siquiera fue real tampoco en Estados Unidos. Está basado en lo que era, ¿no? O sea, la fantasía es que regresemos a esos roles de género en Estados Unidos de los años 50, pero omitiendo, ¿verdad? Eso de que las mujeres no podían votar, de la segregación social. Habían diferentes baños, bancas, parques, asientos en los camiones, güey, dependiendo de tu tono de piel, y sobre todo las constantes guerras. Digo,
ya se transformó, ¿verdad? Ya no son guerras, ya solo es una total exterminación de pobre gente que no tiene cómo defenderse ante un ejército gigantesco, pero eso es otro tema. Y todos los otros factores que pues, no se consideran, ¿verdad? En esta pinche fantasía, aún así las personitas desearían y van a por lo tanto creer que esta es una solución real al por qué ninguna mujer se interesa en ellos. Se busca regresar a esta fantasía que no nos tocó, les digo, ni en México, ni en España, ni en ningún lugar. Regresemos a estos tiempos que en efecto junta todo lo terrible y perjudicial, lo negativo de los años 50, pero que la neta no se va a lograr volver a tener esa tranquilidad en sus propios hogares, como alguna vez se imaginan vagamente o recuerdan que fueron sus añoradas infancias. Mientras, todos estos creadores de contenido se hacen millonarios promoviendo estos ideales. Se crea una serpiente que se come a sí misma en el eterno ciclo de una realidad fallida y nostalgia que ansía regresar a tiempos cuando alguna vez hubo una sociedad de paz y tranquilidad. En cuanto a Rorro, es que ya ven, leo un libro de filosofía y ya me pongo todo mal, güey. En cuanto a Rorro, después de este hiato que está teniendo en redes, pienso que regresará más fuerte que nunca. Eventualmente la gente que le está tundiendo ahorita se va a aburrir y cuando esto pase se irán con la siguiente creadora de contenido que les despierte el odio que tienen por sus madres o por la figura femenina que les haya hecho daño en su vida. Y después consumirán el arco de redención de Rorro, hasta que vuelva a indignarnos cuando inevitablemente deje de estar con Pablo. Los quiero mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. En esta casa pichurrienta empezó a valer madre todo el piso. Pon mucha atención para que esto no te pase a ti, porque los dueños de esta posilga se ve que contrataron al malvado doctor Tocino, puras tremendas porquerías. Thank you.